¿Cómo era la radio en tu época? Pues no era con tanta tecnología. ¿Cómo se enviaban mensajes? es- Escribiéndolo. ¿Había teléfonos? Sí, sí, había teléfono. ¿Cómo eran esos teléfonos? Pues eran unos que tenían ¿cómo se llama? Era un aparatito donde tenía una ruedita donde tenía números para marcar y se regresaba el disco o numeritos para hacer la llamada. ¿Cómo eran los televisores en tu época? Pues no había muchos televisores, nada más era una pantallita en blanco y negro chiquita. ¿Cómo era la radio en tu época? Era ya una radio moderna, no era una radio antigua. Es decir, que los aparatos ya eran mucho más modernos, ya se hacían las entrevistas pues ahora sí que ya se grababan bien, ya no había así como que efectos especiales como antiguitos que serían los rayos y los truenos, sino los efectos especiales ya venían grabados. Era una radio mucho más moderna. ¿Cómo se enviaban mensajes? Pues no existían los mensajes, así como ahorita los mensajes SMS. Simplemente los mensajes nos los mandábamos por cartas, por un telegrama, porque en ese tiempo todavía no había esta tecnología de los mensajes instantáneos. Es decir, que los aparatos ya eran mucho más modernos, ya se hacían las entrevistas pues ahora sí que ya se grababan bien, ya no había así como que efectos especiales como antiguitos que serían los rayos y los truenos, sino los efectos especiales ya venían grabados. Era una radio mucho más moderna. ¿Cómo se enviaban mensajes? Pues no existían los mensajes, así como ahorita los mensajes SMS. Simplemente los mensajes nos los mandábamos por cartas, por un telegrama, porque en ese tiempo todavía no había esta tecnología de los mensajes instantáneos. ¿Habían teléfonos? Sí, sí había tecnología telefónica. ¿Cómo eran? Pues a mí me tocó la época donde los celulares y todavía los teléfonos eran de marcación en rueditas y tenía un disco en donde tenías que marcar, por ejemplo, el disco decía del 1 al 0 y por ejemplo tenías que marcar uno por uno recorriendo la ruedita para que te diera el número y te pudiera enlazar. Eso es con respecto a la telefonía fija. Con respecto a la telefonía celular me tocaron de los ladrillotes grandotes que pesaban demasiado. Eran unos celulares muy, muy pesados y solamente muy poca gente las tenía. ¿Cómo eran las televisiones? Pues a mí toda, en mi niñez me tocó la televisión blanco y negro. Realmente no teníamos ya cuando mi papá tuvo la primera televisión a color, pues fue fabuloso, era una televisión muy pequeñita, pero era a color. Entonces, pues las televisiones no era tan difícil porque tenías que poner tu antena para que recibieras la transmisión y tenían no tan buena resolución porque obviamente no tenía tanta definición como las televisiones modernas.